antes que yo él buscóme, me atrajo a su amado redil de amor, en sus brazos llevóme. Hay dichas y encantos a mí. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. Pues yo soy feliz en él. Su amor fraternal me circunda, su gracia conforta mi ser, su Espíritu Santo me inunda de un noble y extraño poder. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él. A él seré un día semejante, dejando este cuerpo mortal, y mientras disipulo amante, ser quiero hasta el día final. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la
Buenos días mis hermanos, un gusto de encontrarnos nuevamente, poder saludarlos en el nombre del Señor. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Continuando con la lección de nuestra escuela bíblica dominical, Mateo capítulo 14, la alimentación de los 5.000 que comenzamos a ver la semana pasada, vamos a estudiar hoy día la segunda parte. Dios nos bendiga y vamos a dar comienzo a esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te doy gracias en esta mañana, Señor amado, por permitirnos una vez más escuchar tu palabra, Señor, por esta vía, Señor. En estos tiempos no queda otra opción. Lo bueno, gracias a ti, que tenemos todavía este acceso a tu palabra, a tu enseñanza, a las predicaciones, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra y te clamo que en esta hora bendigas esta escuela, Señor, y especialmente bendigas a los oyentes que prestarán atención o dedicarán un momento de su tiempo para oír tu palabra, para oír la enseñanza, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Salvador. Bien, como decía, ¿cierto? La palabra se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando la alimentación de los 5.000. La semana pasada vimos dos versículos del capítulo 14, el versículo 13 y 14. Hoy día vamos a leer del 15 al 21 y dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En la lección anterior, mis hermanos, destacábamos principalmente la misericordia del Señor, que llegó al otro lado cruzó el lago, ¿cierto? Desde abajo de la barca y vio la gran multitud, una tremenda multitud que le esperaba, ansioso de recibir algo de él. Y él se conmovió y tuvo gran misericordia de ellos, ¿cierto? Era la enseñanza que nos daba la lección la semana pasada, pero comenzaba diciendo, ¿cierto?, que el Señor los vio y tuvo inmediatamente esa actitud de amor hacia ellos y comenzó a enseñarles y a hablarles del reino de Dios y a sanar a todos los enfermos. Bien, el versículo 15, ¿cierto? Dice, ya lo leíamos, dice cuando anochecía o cuando caía la tarde, cuando ya se estaba empezando a oscurecer, cuando el día terminaba, ¿cierto? Se acercaron a él sus discípulos. Ciertamente había una preocupación entre ellos y seguramente hubo un comentario, una conversación y empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿tienes hambre? Yo tengo hambre, porque ellos también venían cansados, estaban muy agotados de la misión que habían tenido. Hablábamos que habían ido, ¿cierto?, la primera misión que el Señor le había dado, encomendado y le había dotado de poder para que por medio de ellos se realizaran muchos milagros y muchas grandes cosas que sean para el testimonio de la obra de Dios. Ellos tenían hambre, estaban cansados y seguramente conversaban entre ellos y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a alimentar a la multitud? ¿Qué vamos a hacer a esta hora, cierto? Era probablemente la conversación que entre ellos se produjo en ese momento. Pero dice la lección, dice, así como el Señor vio las necesidades de la multitud, sus discípulos igual la vieron, pero de diferente manera. Aquí se produce una situación muy particular en la enseñanza. Hay 2 puntos de vista. Uno, cómo ve el Señor la situación, y otro, cómo la ven los discípulos. Si bien es cierto, la ven de 2 posiciones totalmente diferentes. Piensa usted en un momento en su vida, ¿cierto? ¿Cuál es la posición? ¿Cómo ve el Señor a la multitud y cómo ven los discípulos a la multitud? Bueno, las respuestas a lo mejor
no la tenemos inmediatamente, pero de acuerdo a la enseñanza, mis hermanos, la respuesta es simple. El Señor vio una oportunidad de suplir las necesidades de la gente. Una oportunidad, inmediatamente vio una oportunidad frente a la multitud. Sin embargo, los discípulos, ¿qué vieron? Lo que vemos siempre nosotros, un problema, un gran problema, un tremendo problema. Ellos vieron cómo podía solucionar eso. No encontraban la forma. Vieron un gran problema que no podrían resolver. Se hacía la noche, la multitud no tendría dónde dormir y mucho menos comer. Por ende, le pidieron al Señor que mande a las multitudes a ir a las aldeas y ciudades cercanas para que se alojen y puedan comprar su comida. Hay un comentarista del mundo hispano, dice, el comentario del mundo hispano señala lo siguiente: los discípulos vieron una solución, deshacerse de la gente, y mandaron a Jesús diciendo: despide a la gente. El verbo es un imperativo del aoristo, que significa acción inmediata y puntual. Es decir, cometen un grave error. Ordenan a Jesús hacer algo sin pedir su voluntad. También quería que la gente encontrara ayuda sin Jesús. Algo que no podía hacer. Algo que hoy nadie puede hacer. Nadie puede encontrar una ayuda si no es por medio de Jesús, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer nada si el Señor no nos ayuda, no nos orienta, no nos da luz, no nos da fuerza. Nada podemos hacer sin Él. Lo que en realidad estaban diciendo era que se la arreglen como puedan. Suena frío, ¿eh? Pero frente a una gran multitud tal vez nosotros actuaríamos de la misma forma, racionalmente, en forma humana. Muchas veces, mis hermanos, en las lecciones, en la palabra, escuchamos esta diferencia de opiniones entre los discípulos y el Señor. Y escuchamos esta frase: despídelo, despídela. O rechazan la actitud que se está produciendo para llamar la atención del Señor. Podemos ver algunos ejemplos. El ejemplo de la mujer cananea, por ejemplo, ¿cierto? Le gritaba por las calles: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos se molestaron y dijeron: Señor, despáchala, despáchala. Sale a la luz esa palabra: Señor, aléjala. ¿Era esa la misión del Señor? No, el Señor estaba para atender a todos los que vinieran a Él, a todos, porque Él mismo lo había dicho: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice la palabra también que en cierta ocasión, ¿cierto?, trajeron unos niños para que el Señor los tocase y los bendijera. Y los discípulos reprendían a los que los trajeron, los reprendían. Y el Señor dice: déjalo, dejad los niños venir a mí, no les seas estorbo, no se los estorbéis. No, tú no les seas estorbo a ellos, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿cierto? De la simplicidad, de la inocencia de un niño, de la sinceridad, de lo crédulo que es un niño, ¿cierto?, estará lleno el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor, mis hermanos. Qué gran lección. Cuando nosotros vemos un problema, el Señor ve una oportunidad de manifestar su gracia, ya sea en nosotros o a través de nosotros. Debemos ser hombres y mujeres de fe, para que sea así, dejando y permitiendo que el Señor actúe en nosotros o por nosotros. No nosotros, el Señor en nosotros. Y Jesús le dice, ¿cierto?, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Le estaba pidiendo algo imposible el Señor? ¿Algo muy difícil? No, porque ellos venían de una situación tremenda, llegaron contentos, dijeron: Señor, mira, los demonios se nos sujetan a nosotros, o sea, nos tienen respeto, Señor. No, los demonios mismos, Señor, nos respetan. Y muchas cosas contaban de las maravillas que habían hecho, pero ahora se estaban enfrentando a una nueva situación y se vieron como encerrados. Se habían olvidado de lo que había pasado, de lo que le había pasado, ¿cuántos? 2 días, 3 días atrás, un par de días atrás, ¿cierto? Ya se estaban olvidando de lo que el Señor había hecho por medio de ellos.
El Señor en esta situación tiene la oportunidad de enseñar a sus discípulos y también de manifestar su gran poder. Así que pone a prueba la fe de ellos diciéndoles, dadle vosotros de comer. No podemos olvidar que el Señor les había entregado poder de realizar milagros. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Era la orden que el Señor les había dado a sus discípulos, a ellos. Por ende, el Señor no le está pidiendo algo que no pudiesen realizar con el poder divino entregado a ellos. Pero como todos los beneficios del reino de Dios, ¿cierto?, se activan por la fe y, por supuesto, bajo la voluntad de Dios. Qué importante esto, mis hermanos, ¿cierto? Todas las cosas que Dios pueda hacer, primero que nada debe actuar la fe. Que nosotros tengamos la fe puesta en el Señor, que el Señor puede hacer eso. Y en segundo lugar, ¿cierto?, estar sujeto a la voluntad de Dios, que si está dentro de su voluntad hacer eso o no. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Bendito el Señor, mis hermanos. Entonces, ¿cierto?, fe y voluntad. Fe de nosotros, voluntad de Dios. El evangelista Juan da más detalles de cómo el Señor prepara los corazones de sus discípulos. Porque veíamos la semana pasada que este milagro de la multiplicación de los 5.000, de los panes y los peces para 5.000 hombres, sin contar la mujer y los niños, estaba escrita y narrada por los 4 evangelios. Bueno, Juan aporta otras cosas que los otros no las dan. ¿Ya? Por ejemplo, Juan señala a Felipe, los señala con nombre y apellido, como decimos nosotros, de que a él el Señor le encomendó que se preocupara de alimentar a la gente. Juan da más detalles de cómo el Señor prepara los corazones de sus discípulos antes de manifestar el milagro de la multiplicación. Lo vemos en San Juan capítulo 6, versículo 5 días. Ahí está la narración de la multiplicación de los panes y los peces en San Juan. El Señor prueba a Felipe y seguramente a todos los discípulos, preguntando ¿dónde compraremos pan para todos? Porque como señala el Evangelio de Juan, el Señor tenía todo resuelto, el Señor ya tenía todo previsto desde anteriormente. Estaba probando la fe de ellos, probando a sus discípulos. Juan capítulo 6, versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él ya lo tenía claro, pero estaba probando a sus discípulos. El Señor no improvisa nada. El Señor lo tenía todo claramente planificado. Felipe respondió como lo hubiésemos hecho nosotros. Hizo un cálculo monetario y señaló que 200 denarios no alcanzaría para alimentar tan solo un poco a la multitud. Ni siquiera con un poquito alcanzaría para la multitud. El Señor, con la orden, dadle vosotros de comer, les estaba enseñando que como colaboradores de Él, también eran responsables de la gente y principalmente que debían reconocer su incapacidad de satisfacer por sí solos las necesidades de la multitud. Algo que más adelante, cuando Él ya no estuviese presente con ellos de manera personal, deberían recordar, tener presente y practicar. Es decir, mis hermanos, aquí la palabra nos muestra y nos señala que el Señor le estaba enseñando a ellos que ellos eran colaboradores del Señor, eran sus ayudantes, ¿ya? Vemos que ellos como que le dieron la orden al Señor, Señor, despacha a la multitud, ¿ya? Estaban tomándose una atribución por encima del Señor. El Señor está por encima de nosotros. Nosotros somos sus súbditos. Nosotros debemos obediencia a Dios. Pero la palabra aquí nos muestra que debemos, o que somos nosotros colaboradores del Señor. Colaboradores del Señor, mis hermanos, lo encontramos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Lea el capítulo 4 y va a darse cuenta de que el Señor nos pide a nosotros que nosotros somos los ayudantes, ¿cierto? Pero Él nos llama colaboradores. Vamos a rescatar el verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús.
Allí en ese capítulo, ¿cierto?, está hablando del trabajo que realizamos y que debemos hacer, anunciar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, pero nos dice que no nos predicamos a nosotros mismos, no, somos colaboradores del Señor, tenemos que ir a la gente, ir a la multitud y anunciar el Evangelio, ¿cierto? Pero como siervos del Señor, ¿no? Ese era 1 Corintios 4, 2 Corintios 4, 5. En Juan capítulo 6, versículos 5, 7, el Señor le dice a Felipe: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe sacó la cuenta aproximada que se necesitaría para alimentar a la multitud y eran 200 denarios, que era el salario, mis hermanos, de 8 meses de un jornal. El salario de 8 meses de un jornal era el equivalente que necesitaba para poder alimentar a toda esa multitud. Pero ni aún con esto alcanzaría para que se saciasen. Pero para el Señor nada es imposible, mis hermanos, y en su poderosa mano lo poco es mucho. Por esto Pablo le señala a los Corintios, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Bendito el Señor. Dios nos bendiga. Los evangelios señalan, por ejemplo en Marcos, ¿cierto?, la actitud, la expresión de ellos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer, como que si estuvieran molestos, como si estuviesen enojados, que vayamos nosotros a comprar, que vayamos. Y en San Juan, por ejemplo, dice, Felipe respondió: bueno, lo leímos, 200 denarios no bastan para satisfacer ni siquiera una parte del hambre que puedan tener. Ellos estaban molestos y no querían tampoco hacer el esfuerzo, o estaban diciendo: Señor, ¿cómo quieres que acaso vayamos nosotros a comprar? Porque ellos le estaban dando la orden al Señor que vayan, la gente ya la despache y puedan retirarse para ellos por fin poder descansar. Era humanamente a lo mejor razonable, muestra muchas veces nuestro carácter, nuestra explosión, cómo es rápidamente el hombre, cómo se manifiesta en nuestra vida. Pero el Señor estaba amoldando a sus discípulos para lo venidero, para cuando ellos ya estén solos y tengan que actuar sin su Señor, sin su Maestro físicamente al lado, porque el Señor iba a enviar su Espíritu, el cual los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. El versículo 17 y 18 dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráenmelos acá. Andrés, el hermano de Simón Pedro, trae ante el Señor a un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Lo relata San Juan. El niño tal vez fue el que se presentó ante el discípulo. Como yo le decía hace un momento, seguramente ellos estaban ahí conversando. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor el maestro quiere que los alimentemos. ¿Dónde vamos a comprar? A esta hora, ¿dónde vamos a ir a comprar? Y el niño, escuchando, les dijo: yo tengo 2 panes. Con esa inocencia, con esa sinceridad del niño, sin ver la gravedad del problema. Digo: yo tengo 2 panes y yo tengo unos pececillos. Tengo 5 panes, tengo 2 peces. Mira, ando trayendo aquí en mi bolso que mi mamá me dio para que me alimente. Yo tengo aquí algo. Con ese ímpetu de niño, con esa fuerza, con esa alegría, a lo mejor, hey, caballero, Señor, yo, o no sé cómo le dirían a los discípulos del Señor, le tiró a lo mejor el borde del vestido, le dijo: mira, yo tengo unos panes. Pero ellos se preguntaban: ¿qué vamos a hacer? Era un problema para ellos, era un grave problema. Los discípulos, ¿cierto? Bueno, Andrés llevó al Señor, al niño, y le dice: este niño tiene esta alimentación, pero ¿qué es esto para tanto? Es nada.
Esto nos enseña que aunque muchas veces no tengamos toda la fe que se requiere y tengamos ciertas dudas, igualmente debemos ir al Señor y expresar con sinceridad lo que sentimos y pensamos, como aquel hombre que llevó a su hijo al Señor y dijo: ayuda a mi incredulidad. Estos versículos, hermanos, nos muestran que Andrés, cierto, llevó al Señor, al niño, y le dice: mira, tenemos un gran problema y una pequeña solución que no alcanza a cubrir nada, ¿cierto? Y la palabra nos muestra paralelamente el pasaje de aquel hombre cuando el Señor estuvo en el monte de la transfiguración. Luego desciende, ¿cierto?, el hombre que tenía a su hijo que era atormentado por un demonio, que no lo dejaba tranquilo, que quería matarlo, ¿ya?, pero que había pedido la ayuda de los discípulos para que oraran. Y se produce una conversación entre el hombre y el Señor, ¿cierto? Le dice: traje a mi hijo tus discípulos, y no pudieron hacer nada, ¿ya? El versículo, esto está narrado en San Marcos capítulo 9, versículos 23, 22, bueno, San Marcos 9, 22 en adelante. Por ejemplo, el versículo 22 dice: el hombre diciéndole a Jesús, muchas veces le echa en el agua, y en el fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El hombre le dice al Señor: pero si tú puedes hacer algo por mi hijo, ten misericordia, si es que acaso tú puedes, limitando el poder de Dios, como muchas veces nosotros también limitamos: Señor, si acaso tú puedes hacer esto, hazlo, ¿no? La fe a lo mejor nos falla. La traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional, NBI, traduce este párrafo de la siguiente forma: el Señor le responde: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. E inmediatamente el hombre responde: sí, creo. Pero ayúdame en mi poca fe. Reconoció que minutos antes estaba demostrando una falta de fe, una poca fe. Si puedes hacer algo, si puedes sanarlo. Reconoció que tenía una falta de fe. Pero el Señor le dice: ¿cierto, Señor? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. El niño, mis hermanos, que llevó los alimentos tenía la fe de un niño, como lo hemos dicho. Y para ir al Señor debemos tener ese tipo de fe, esa clase de fe, una fe simple, una fe sin prejuicio. Por esto el Señor dijo: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En Marcos 10:15. En cambio Andrés dijo: ¿qué es esto para tanto? Pero lo poco es mucho en las manos del Señor. Y lo imposible para nosotros es posible para Él, porque para Él, o para Dios, como lo señaló Jesús, para Dios todo es posible. En Mateo 19:26. El Señor mandó a sus discípulos traer los alimentos, porque ellos no podían hacer nada sin la ayuda del Señor. Esta lección siempre debe estar presente, siempre en nuestras vidas, de manera especial cuando ministramos, mis hermanos, las cosas de Dios, como señala el comentario del mundo hispano. El Hijo de Dios ministra a las necesidades humanas por medio de sus seguidores. Entonces, mis hermanos, debemos tener muy presente siempre que sin la ayuda del Señor nada podemos hacer, especialmente cuando estamos ministrando las cosas de Dios para los hijos de Dios o para otras personas. Por decir un ejemplo, si estamos preparando alimentos para llevar a algún necesitado, ¿cierto?, no vamos a estar diciendo: pero nos alcanzará, no tenemos, ¿qué hacemos? Partamos en dos, ¿cierto? Confianza en el Señor, que el Señor es el que multiplica. Bendito el Señor, Él es el que multiplica y sacia y produce abundante y da en abundancia. Bendito el Señor. Los versos 19 al 21 ya dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, imagínense la tremenda cantidad, el tremendo milagro. No hemos muchas veces dimensionado el tremendo milagro que allí produjo el Señor.
En esta lección, mis hermanos, vamos a recapitular, vamos a hacer un resumen en esta hora de esta lección. En esta lección dice, hablamos de muchas verdades, como de la compasión del Señor, de la fe de un niño, de las dudas de sus discípulos, pero aún quedan más verdades y aplicaciones que aprender, como por ejemplo, el Señor es un Dios de orden, que no improvisa nada. Organizó a la multitud en grupos de 100 y de 50 personas, y que se recostaran en el pasto. De esta manera era más fácil distribuir el alimento, además que nadie quedara sin comer, y a la vez poder contar la multitud, para que quede escrito, ¿cierto?, cuántas personas fueron alimentadas por el Señor. El milagro se realiza por la bendición de Cristo Jesús, ¿cierto? El Señor tomó los 5 panes y bendijo, alzó los ojos al cielo, oró a su Padre y bendijo el pan. Entonces, el milagro se produce por la bendición del Señor. El milagro nos enseña que el Señor quiere que sus discípulos colaboren en la obra, tanto en ministrar para las necesidades espirituales y físicas de la humanidad, como lo veíamos hace un momento, ¿cierto?, en 1 Corintios 4, que nosotros somos colaboradores del Señor, somos sus ayudantes, ¿cierto? No somos más que ayudantes del Señor, somos colaboradores del Señor. Bendito es el Señor que nos ha considerado de esa forma. Dice, cuando estábamos hablando que referente a la palabra del Señor, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y la misma palabra, en el mismo capítulo, 2 Corintios 4, 5 era eso, y el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿cierto? Nos insiste el Señor que nosotros somos solamente colaboradores, siervos inútiles, dice en otra parte, ¿ya? Pero somos instrumentos en las manos del Señor. Bendito el Señor. El Señor le dice, ¿cierto?, dadle vosotros de comer, pero la bendición vino de Él. El creyente solo es siervo y administrador de los bienes del Señor. 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que la gente nos reconozca como servidores de Cristo, no como Cristo, no como profeta, no como Mesías. Nosotros no somos nada, somos los instrumentos en las manos del Señor. Bendito Señor, mis hermanos, ojalá podamos entender esta enseñanza tan hermosa que nos da el Señor. El pan partido, bendecido y dado es símbolo de Jesucristo, quien es el pan del cielo que fue partido y dado a toda la humanidad. Y es el deber de los creyentes llevar ese pan a los hambrientos. Este milagro también nos enseña que el Señor quiere satisfacer abundantemente las necesidades de su pueblo, porque no solo se alimentó a la multitud hasta que ellos quedaron satisfechos, sino que sobró una cantidad grande de alimento. Los evangelios relatan que fueron 5.000 hombres. Esto no cuenta las mujeres ni los niños. El comentario, mis hermanos, del mundo hispano dice lo siguiente. Dice, hay 2 evidencias de abundancia en la alimentación. Mateo dice que todos comieron y se saciaron. Pocos se dan cuenta de la magnitud de milagro. ¿Cuánta comida se requiere para alimentar a 10.000 personas o más? Tomando en cuenta que la merienda era suficiente solo para un muchacho. Diríamos que Jesús multiplicó la merienda por lo menos 20.000 veces. No solo comieron, sino que se saciaron. El verbo griego que se traduce de se saciaron se usa comúnmente para el ganado, que se llena de pasto hasta no poder comer más. Se empacharon. La segunda evidencia de abundancia se ve en las 12 cestas de comida que sobraron. Había 12 apóstoles repartiendo comida y cada uno terminó con su cesta llena. No hemos muchas veces dimensionado el milagro del Señor. También nos enseña que el Señor es nuestro gran proveedor. No podemos olvidar que Abraham llamó al Señor Jehová Jireh. Jehová es proveedor, o Jehová proveerá, apuntando al cordero del sacrificio. Y de esta manera estaba señalando que el Señor es nuestro gran proveedor. El salmista señala que no hay falta de ningún bien para los que temen. En el Salmo 34, ¿verdad? Lo hemos
leído y escuchado muchas veces en este tiempo. Finalmente, mis hermanos, nos enseña que el Señor no quiere que se desperdicien los recursos y bienes que Él nos da, sean espirituales o materiales. Por esto el Señor mandó recoger lo que sobró, lo cual fueron 12 cestas llenas de alimento. Por esto debemos ser buenos administradores de las bendiciones del Señor, es decir, administradores fieles. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que quiere el Señor de sus administradores, que sean fieles. Lo más importante para nosotros es poder ser personas de fe y de ayuda en el reino de Dios, siempre sabiendo nuestro lugar como colaboradores del Señor, nunca colocándonos por sobre el Señor. Debemos recordar que toda bendición y todo don perfecto desciende del cielo, y es así porque Jesucristo nuestro Señor pagó el precio en el Calvario para que así fuese. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, en este día que nosotros, ¿cierto?, bueno, parte de ella, nosotros hemos visto la enseñanza ya completa, pero parte de ella nos dice que nosotros somos colaboradores del Señor. Debemos actuar con fe, pero dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Dios realmente quiere hacer. No podemos ordenarle al Señor que haga las cosas, porque es nuestro Señor, ¿cierto? Nosotros somos sus siervos solamente, ¿cierto? Y es más, el Señor nos enseña que somos siervos inútiles, ¿ya? Que aunque hagamos un montón de cosas, lo hemos hecho porque Él nos ha dado la gracia, nos ha dado la fuerza y ha puesto los medios para que podamos realizar esas cosas. Solamente somos siervos del Señor. Bendito el Señor que nos ha tomado por siervos de Él, para que colaboremos en esta obra. ¿Cuántas veces a lo mejor nos cuesta realizar este mismo trabajo de la enseñanza, o de la predicación, o de un devocional, o de una oración? Pero el Señor nos dice que somos sus siervos, sus colaboradores. Claro, nada podemos hacer sin su ayuda, sin su parecer o sin su bendición sobre nosotros. Bendito el nombre del Señor, mis hermanos. La fe de un niño, la simplicidad de un niño, ese ímpetu, la fuerza del niño, ¿ya?, mostrada aquí en esta enseñanza, también a la vez le dio una gran enseñanza a los discípulos, ¿cierto? Entre dudas, entre vacilaciones, fueron al Señor igual acudieron al Señor. Andrés va y dice: este muchacho tiene aquí, dice que tiene alimento. Algo creía Andrés, por eso lo llevó, ¿cierto? Bendito el Señor, mis hermanos. Esta es la enseñanza que el Señor nos ha dado en esta semana sobre la multiplicación del pan y los peces y la alimentación de los 5.000 hombres. No es tan solo, ¿cierto? No es el centro la multiplicación del pan y los peces, sino la alimentación. La misericordia que tuvo el Señor, que fue conmovido hasta lo más profundo de sus entrañas, pero primero que nada comenzó a enseñarles el reino de Dios, a hablarles de la palabra de Dios. Luego comenzó a sanar a todos, ¿cierto? Y luego manifiesta este gran milagro de multiplicar el pan para que se alimenten, porque los vio que estaban como ovejas sin pastor, como lo vimos en la lección anterior. El texto, para que meditemos, reflexionemos, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es uno solo y no cambia. No es un día sí, un día no. Un día sí, un día de esta forma, un día de esta forma, de otra forma. Es uno solo y nos muestra siempre su amor, su compasión, su misericordia. Nos mostró en el madero de la cruz. Nos mostró Dios permitiendo que su Hijo muriera allí por cada uno de nosotros. Bendito el Señor, mis hermanos. Dios bendiga la enseñanza de la palabra de la escuela dominical y nos inste a seguir conectándonos, a seguir aprendiendo por este medio que es complicado, nos gusta muchas veces, a muchos no les gusta, otros no lo entienden, otros no se acostumbran, pero el tiempo que Dios ha permitido en esta tierra es así. Tenemos que aceptarlo como se dan las cosas. Igual
Dios nos bendice, ¿cierto? Aunque sea como un poco frío, un poco indiferente la conexión misma, no estamos en vivo, pero Dios nos bendice a través de estas enseñanzas. Por lo menos yo me he alegrado con las enseñanzas. El domingo pasado sentí una alegría, sentí que Dios bendijo esta enseñanza. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para ustedes. Dios nos bendiga. Hasta pronto, hermano.